Bueno, muy buenos días. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Alfredo Bular. El doctor Alfredo Bular es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos, profesor de diversas materias vinculadas al derecho económico en maestrías en universidades nacionales e internacionales. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es autor de diversos libros y artículos en diversas materias de derecho. Es asimismo presidente y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía. Doctor Alfredo Bular, reciba los más cordiales saludos de los miembros de la revista Justalex. Y sin más, le cedo la palabra con el tema "No todo daño se indemniza", a propósito de los perjuicios ocasionados por la conducta culpable y el derecho de daños. Bueno, en realidad el punto de partida respecto a la indemnización por daños y perjuicios es que hay un principio que siempre repetimos, pero que yo creo que está equivocado. Nos lo enseñan desde los primeros ciclos, nos lo enseñan en la primera clase de responsabilidad civil, y es este principio que dice que aquel que causa un daño a otro debe indemnizarlo. Ese principio no es cierto, no es verdad, no hay ningún código que yo conozca que lo formule de esa manera. Lo que hacen los códigos civiles es establecer algún tipo de factor de atribución o elemento adicional para que proceda una indemnización. Por ejemplo, aquel que causa un daño a otro por culpa o dolo, o aquel que causa un daño a otro mediante una actividad riesgosa o peligrosa. En esos casos hay un elemento adicional, no es aquel que causa un daño a otro, es aquel que mediante alguna razón o a través de algún tipo de actividad causa un daño a otro. Y la razón es muy simple: los daños que se causan no siempre deben ser indemnizados, porque una vez causado el daño, esta ya es una pérdida social, ya la sociedad ya perdió los recursos generados. Si el automóvil está chocado y está abollado, ya esa pérdida es irrecuperable. Claro, uno podrá decir, se puede recuperar porque se puede reparar el carro, pero eso es tomando recursos de alguna otra parte de la sociedad, del bolsillo del dueño, del bolsillo del causante, del bolsillo de los asegurados, dependiendo del tipo de reparación que se dé. Entonces, no es que el daño desaparece, el daño solamente se traslada a otro. Entonces, los daños no desaparecen, pero además el costo de trasladar el daño existe. Uno, para trasladar un daño, tiene que incurrir en los costos de hacer el traslado del daño. Y en consecuencia, no solamente cuando se produce un daño, este no desaparece cuando es indemnizado, sino que incluso se incrementa como consecuencia del costo social de tener que reparar el daño. Jueces, abogados, tiempo de las partes, etc. Desde ese punto de vista, la regla más lógica es que los daños en principio caen en la víctima y quedan en la víctima, salvo que exista alguna buena razón para trasladar el daño a otros. ¿Y cuáles son esas buenas razones? Hay varias. Por ejemplo, puede ser motivar que en el futuro no se causen más daños. Entonces, a pesar de que el traslado del daño tiene un costo, uno puede incurrir en estos costos para, por ejemplo, motivar o mandar la señal de que no se causen daños en el futuro. Ejemplo: una persona maneja un automóvil en estado de ebriedad, causa un accidente, el hecho de hacerle pagar le manda la señal no solo a esta persona, sino a todos los demás en la sociedad, que deben evitar manejar ebrios porque van a ser responsables de los daños que causan. Entonces, la razón por la que se indemniza un daño no es porque efectivamente se repara, porque este no es reparable, sino es simplemente porque genera un incentivo adecuado. Otra razón puede ser compensar a las víctimas, hacer que las víctimas, que quien pague la indemnización sufra menos con el pago de la indemnización. Por ejemplo, porque existe un sistema de seguro obligatorio, que hace que el sufrimiento causado por el daño se reparta entre varios y al hacerlo el sufrimiento sea menor. O puede ser también que lo hagamos para reducir los costos mismos del sistema de transferencia de costos propiamente. ¿Qué tiene que hacer con esto la culpa? La culpa es un excelente ejemplo de que este principio es correcto. Cuando uno es atropellado por un no culpable, en un régimen de culpa, imaginemos que no hay responsabilidad objetiva, entonces no le pagan. La víctima carga con su propio daño. En consecuencia, ¿qué significa esto? Que no todos los daños son reparados. Son solamente reparados bajo un sistema de culpa aquellos daños causados por personas culpables. La culpa está vinculada claramente al efecto de desincentivo de daños. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la culpa trata de prevenir es la primera razón de ser, es decir, hacer responsable al que se comporta de aquella manera que incrementa la probabilidad que los daños se den. En consecuencia,
Cuando uno dice todos los daños son indemnizables, no es cierto. La culpa es un ejemplo de que los daños no siempre son indemnizables. Los daños causados sin culpa en un sistema de culpa no son indemnizados. Son solo indemnizados cuando cumplen una buena razón. ¿Y cuál es esa buena razón? Desincentivar accidentes futuros. ¿No? Correcto, doctor. ¿Es aplicable la doctrina del incumplimiento eficiente en nuestro ordenamiento jurídico? A ver, yo creo que hay mucha confusión sobre la doctrina del incumplimiento eficiente. La doctrina del incumplimiento eficiente es, yo lo llamaría una forma de entender cómo optar legislativamente por una solución ante un problema. No es una solución legislativamente prevista necesariamente. ¿A qué me refiero? En el sistema anglosajón se utiliza la doctrina del incumplimiento eficiente para explicar por qué los anglosajones, en términos generales, porque hay una serie de excepciones, no aceptan la ejecución forzada de las obligaciones. Es decir, el remedio al incumplimiento no es la ejecución forzada de la obligación, sino es una terminación de la relación contractual y una indemnización de daños y perjuicios. No existe la ejecución forzada, nuevamente, como regla general. Hay una gran excepción que se llama la excepción de los bienes únicos. Cuando un bien es único, es decir, es el único que existe, por ejemplo, la Mona Lisa, ahí sí puede pedirse la ejecución forzada. Pero si lo que se pierde es un automóvil que es reemplazable por otro automóvil fungible, lo que no se entrega, entonces ahí sí es aplicable la doctrina del incumplimiento eficiente. Pero más que la doctrina del incumplimiento eficiente, la consecuencia, que es no hay remedio a la ejecución forzada. Esa es básicamente la lógica. ¿Qué cosa significa el incumplimiento eficiente? Incumplimiento eficiente significa que no siempre es eficiente hacer que se cumpla el contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el costo del cumplimiento supera el beneficio social del cumplimiento. Es decir, yo estoy entregando un bien a mi deudor y viene otra oferta donde se expresa un valor mayor por ese bien del que me han pagado. Puede ocurrir que si yo cumplo el contrato original, el bien deje de estar asignado a un uso más valioso, porque la otra persona me está haciendo una oferta mayor. Eso quiere decir que posiblemente está valorando el bien en más. Entonces, el incumplimiento con esta persona, al deudor original, ese incumplimiento asigna el bien a un uso más valioso. Por eso es que no se permite la ejecución forzada, porque si el deudor de la primera obligación, el acreedor de la primera obligación pudiera forzarme a cumplir, yo no podría cumplir con el segundo. Esa es básicamente la lógica. A nosotros nos choca un poco en general en nuestro sistema, porque uno asume que los contratos tienen que cumplirse siempre, pero la lógica es que el bien se reasigna para generar un uso más valioso. Sin embargo, yo no soy muy partidario de que esa sea la solución más adecuada. Yo creo que la solución más adecuada es admitir la ejecución forzada, por dos razones. En primer lugar, porque la ejecución forzada es una regla sencilla. A diferencia del cálculo de daños, donde los daños pueden ir de 0 a varios millones, en la ejecución forzada la obligación es entrégame, nada más, me entregas. Entonces, si es una regla fácil, es más fácil de aplicar. Y eso genera un segundo efecto, y esa es la segunda razón, una reducción en los costos de transacción. Hace más fácil que las partes sepan a qué acogerse. Al reducirse los costos de transacción, es más fácil que si esta segunda persona viene a hacer una oferta, si la regla fuera, mira, no hay ejecución forzada, o si hay ejecución forzada, no importa, porque esta persona irá a negociar con el primer comprador para comprar el mismo bien. Si lo valoren más, le va a ofrecer más de lo que este le había pedido. Entonces, en realidad, la regla del cumplimiento eficiente, más que una teoría de aplicación, es una forma de entender cuál es la regla más conveniente. Yo creo que la regla que usamos en el Perú, que dicho sea paso, no es una regla generalizada en todo el sistema continental. Francia no tiene la ejecución forzada como la tenemos nosotros, pero en general es una regla que contribuye a, más que una regla, es una teoría que contribuye a entender cómo funcionan los contratos y por qué diseñamos las reglas de los contratos de cierta manera. Ok. Bueno, fueron las palabras del doctor Alfredo Bular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.